En tu cara, Netflix. Estas son historias en serio. Bueno, vamos a hablar de Pablo Tobillino, este personaje tan particular que está apareciendo mediáticamente de manera muy importante con cifras realmente escandalosas. Recordemos, uno de los dirigentes más importantes de la AFA, la mano derecha de Claudio Chiquitapia. Pero lo que traje en esta ocasión es una línea de tiempo para ver cómo fue construyendo su poder Pablo Tobillino y además una conexión que tiene con Córdoba. Así que comenzamos a repasar los datos con las siguientes imágenes. Primero, bueno, él es rosarino, tiene 44 años, es abogado, pero hace mucho tiempo que está radicado en Santiago del Estero, donde comenzó a vincularse con el fútbol a través de un equipo que se llama Comercio Central Unidos. Arrancó en 2013-2014 siendo dirigente de ese club. Un club chico, de hecho en realidad es una fusión entre dos entidades, algo bastante común en Santiago del Estero. Quimsa, por ejemplo, es otro ejemplo, un equipo muy conocido de básquetbol. Bueno, Comercio Central Unidos, con Tobillino, de a poco comenzó a crecer, salió del olvido prácticamente y ha sido el campeón de la Liga Santiagueña en la última temporada, por lo cual está jugando el torneo regional federal amateur. Bueno, llega a la presidencia de la Liga Santiagueña y de ahí da el salto al Consejo Federal de Fútbol, es decir, comienza a meter su pie, su protagonismo dentro del fútbol nacional. Primero, desde el interior con el Consejo Federal. Pasamos a la siguiente imagen. Nos metemos en el año 2015 y la conexión con Córdoba. ¿Se acuerdan la elección 38-38? Sí, Marcelo Tinelli de un Exacto. lado, Luis Segura del otro. Eso fue el 3 de diciembre del año 2015. Han pasado 10 años de aquel momento lamentable, tristísimo y tremendamente criticable que vivimos con el fútbol argentino. Bueno, ¿cómo llega Tobillino a este lugar? Bueno, se vincula con Luis Segura a través de Carlos Ahumada Kurz, quien fue gerenciador de Talleres en aquellos tiempos olvidables para la T en el Argentino A. Bueno, Carlos Ahumada fue el que acerca a Tobillino a Luis Segura, presidente de Argentinos Juniors, un hombre de mucha preponderancia en el fútbol metropolitano, que parecía ser el gran candidato que tenía la AFA para ser el presidente. Bueno, ahí aparece Tobillino, que queda enmarcado en esto de ofrecer dinero a algunos dirigentes para que votaran para un lado y para el otro. En ese momento Tobillino muy alineado con Luis Segura. Después que pasa esta votación, ahí Segura lo empieza a mirar de reojo a Tobillino y empezamos a conocer este personaje que no piensa tanto en el fútbol argentino, sino más bien en él. Hablo de Tobillino, cómo comienza con su construcción. Se empieza a vincular con el poder político. Primero, como estaba con Segura, Alberto Fernández lo empezaba a seguir. Claro. Recordemos que Alberto Fernández es hincha de Argentinos Juniors y ahí su vinculación con Luis Segura, presidente de Argentinos Juniors en ese momento. Bueno, cuando viene este desaire de Tobillino hacia Segura, Fernández se corre, ya lo pone como del lugar de los enemigos. La Cámpora, que era el otro organismo político fuerte en aquel momento, estaba alineado con Racing de Avellaneda, es decir, con Blanco, que era el presidente, muy cercano a los Kirchner, sobre todo a Máximo Kirchner en aquel momento. Hincha de Racing. Hincha de Racing, por supuesto. Y aparece Massa, el tercero en discordia, que es el que comienza a alinearse con Pablo Tobillino. Empieza una vinculación muy fuerte. De hecho, no hay muchas fotos públicas de Pablo Tobillino, pero sí hay algunas en las cuales aparece con Sergio Massa. Avanzamos un poquito más en el tiempo, nos metemos en el año 2016, cuando aparece este comité de regulación, de regularización. ¿Qué pasó? La FIFA interviene, la AFA, después de este acto del 38-38, para tratar de normalizar, y ahí aparece en escena Armando Pérez, presidente de Belgrano en aquel momento, que bueno, aparecía como una figura prístina, clara, como un tipo que con muchos códigos, con mucho sentido común, un empresario exitoso que había sacado a Belgrano también del ostracismo, lo había devuelto a sus socios. Recordemos que comenzó gerenciando Belgrano y después lo transformó nuevamente en club de sus socios. Bueno, parecía el hombre indicado para hacerse cargo de esta comisión normalizadora. Una de las 4 personas que integraban esa mesa era Pablo Tobillino. Fíjense cómo qué ubicuidad. Seguía Sí. creciendo. Pero resulta que fue el mismo Tobillino el que denunció ante la FIFA que ese comité normalizador
no estaba normalizando, como decía Cristina Fernández de Kirchner en su momento. Esos ministros que no funcionan, bueno, Sí. este comité tampoco estaba funcionando, así que fue uno de los responsables de que ese comité lamentablemente tampoco terminara funcionando. A partir de este crecimiento comienza a manejar un montón de información sensible y por supuesto toda la cuestión financiera de la Asociación del Fútbol Argentino. Avanzamos un poquito más en el tiempo, nos vamos a meter en la próxima imagen y llega el tiempo en el cual Tobillino comienza a ungirse con el poder. Fue uno de los principales operadores para que Claudio el Chiqui Tapia fuera presidente de la AFA, empujado con todo el poder de los clubes del interior y del ascenso. De allí viene todo el poder que tiene Pablo Tobillino y que en el volumen, en la masa, en la popularidad, comienza a tapar a los clubes más importantes del fútbol argentino. Fue nombrado secretario ejecutivo y tesorero, la mano derecha, el hombre que manejaba absolutamente todo, con un Claudio Tapia que estaba todo abocado a la selección argentina, y Tobillino se encargaba de todo el resto de lo que ocurría con la AFA. Por eso es que tiene el control total del fútbol, desde el interior para terminar copando Buenos Aires, fundamentalmente todo el fútbol nacional. Avanzamos un poquito más en el tiempo y llegamos al año 2021. Recordemos, Argentina, campeona de la Copa América 2021, que se debió haber jugado en Argentina por el tema de la pandemia, se trasladó a Brasil. Decime qué se siente, Argentina campeona. Bueno, hay un antes y un después a partir de ese logro, porque era un momento en el cual Tapia y todo su grupo estaban medio como en duda de si eran los indicados para continuar al frente de la AFA. El Pero proyecto Scaloni, él había sido el que impulsaba tal cual. y ahí Bueno, se definía. Claro. con ese logro deportivo es como que toma aire este proyecto y termina absolutamente fortalecido. Ni hablar con la coronación de Claro. Argentina en Qatar 2022 y que se replica con la Copa América en 2024. En ese año 2021, luego de la consagración argentina en Brasil en la Copa América, AFA contrata a Tour Prodenter, esta sociedad de responsabilidad limitada con sede en Miami, que es la que comienza a manejar todos los negocios exteriores que se hacen alrededor de la selección argentina. Sponsors, derechos de televisación y partidos amistosos. Les recuerdo que, por ejemplo, Argentina, para ir a jugar ese amistoso con Angola, cobró $12 millones. Claro. Épocas también de cepo. Todavía tenemos un tramo del cepo, Exacto. pero en ese momento cepo intenso, Por ¿no? eso los ingresos Claro. desviaban, Sí. no, se realizaban a través de una compañía en Estados Unidos. Claro, Exactamente, Se crea bueno. esa estructura para gestionar, Para evitar. Sí. captar y gestionar el dinero asociado a la selección argentina a través de esa estructura que puede ser manejada lícitamente o Hasta de otra abrir manera. la posibilidad Bueno, de ese múltiples momento, negocios. Claro, el ¿no? ese tema es el momento, sí. siguiente. Tour Enter, recordemos que está Javier Faroni, este empresario cordobés, muy vinculado con el teatro inicialmente, que se acerca a la AFA siendo la tiquetera oficial de la selección argentina, muy vinculado también a Sergio Massa, recordemos Tobillino Massa, y a partir de ese crecimiento empresarial logra, con la creación de esta empresa en Estados Unidos, comenzar a manejar todos los derechos de la selección argentina. Se habla de unos $260 millones entre 2021 y 2024. Hasta acá todo bien, o sea, porque la selección es un gran negocio y lo tenés que aprovechar, porque Claro. hoy estamos en la cresta de la ola y después no sabemos cuándo Argentina va a volver a tener este protagonismo maravilloso que está teniendo la selección argentina. Hay que aprovechar este viento de cola que tenés. El tema es, che, ¿qué pasa con esos $260 millones? Bueno, hay 42 millones que están en discusión, de que están apareciendo en lugares o con empresas fantasmas que no existen, que se menciona personas que viven en Bariloche, que tienen viviendas sociales, una trabaja en una farmacia, otra trabaja en una casa de decoración, otro se fundió con una empresa de turismo y todas estas personas manejan cifras de $14 millones con Claro. empresas en Estados Unidos que no tienen empleados, no tienen oficinas, no tienen infraestructura, no tienen nada. Entonces acá vienen los problemas.
las complicaciones y todas las dudas que hay en relación a Pablo Tobillino y las máximas autoridades de la AFA. Esta es la situación entonces que transita el fútbol argentino. Torprenda, como decíamos recién, acumula 260 millones, el movimiento, al menos 42 millones van a estas sociedades en Florida, 4 empresas, también con desvíos hacia las Islas Vírgenes Británicas y también a una empresa en Uruguay, y transferencias varias vinculadas a Tobillino. Sociedades vinculadas a Pablo Tobillino, se habla de cifras cercanas a los $500,000 que no se sabe qué pasa con ese dinero. Una de estas empresas es Soma, se llama Soma SRL, muy vinculada a Tobillino, a su hermano y a todas personas que serían, en principio, testaferros del propio Pablo Tobillino con esta mega mansión. Y hoy aparecieron nuevos datos vinculados con gastos que ha realizado la AFA a partir de esta empresa en Estados Unidos. Se habla de $16.600.000 en lo que la investigación que está realizando la justicia de Estados Unidos considera como gastos suntuarios. Les repaso rapidito algunas cifras. 13,5 millones de gastos solo en aviones privados y vuelos charter. Otros $6 millones a una firma usada para comprar aviones, yates y bienes de lujo. 1,4 millones de dólares en alquiler de yates de alta gama en el Mediterráneo. La pasan bien los muchachos, ¿eh? $76.000 en villas de lujo en Ibiza. Y bueno, un montón de cifras más que han puesto en tela de juicio el movimiento que se hace con el dinero que se genera a partir de la selección argentina de fútbol. Esto que mencionabas, que leíamos el domingo, un informe especial del diario La Nación a partir de documentos de la justicia norteamericana. Exacto. Que tiene el manejo de fondos de bancos norteamericanos, que uno ve la infografía que construyó La Nación, se van ramificando a empresas, como decías vos, fantasmas. Me hacía pensar, ¿no? Una de las cosas más sagradas, entre comillas, que tiene Argentina es la selección. Totalmente. Sin embargo, ni siquiera dejamos a salvo de un manejo oscuro Messi, la selección. Es que es una máquina de producir dólares. Imagínate la tentación con claro, la pero cultura ni argentina y la corrupción arraigada. Ni tenemos respeto. Eso se fue derramando y ahora se investiga. ¿A dónde fueron a parar esos fondos que generó Messi, De Paul, no sé, el Dibu Martínez? El Dibu Martínez, sí. ¿Habrán terminado en los bolsillos de gente relacionada con Pablo Tobillino? Es lamentable. Bueno, ¿cómo estará viendo las figuras de la selección? Hay varias cuestiones a tener en cuenta. ¿Y les pasa todo por el costado o alguno sabía algo? Alguno... En un deporte de un impacto mucho menor y con cifras mucho más chiquitas, con el básquet pasó algo parecido. Con la Confederación Argentina de Básquetbol, con los desmanejos que tenía el presidente en ese momento, la selección argentina, Ginóbili, Escola, Noción y todas las grandes figuras de nuestro básquet, la generación de oro, se pararon. Es cierto. Y obligaron a que el presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol en ese momento tuviera que dar un paso al costado. Me acuerdo de esa conferencia de prensa que dieron todos, ¿no? Exactamente. Con Escola ahí como la máxima referencia, un tipo además con un conocimiento y un dominio del léxico impecable. Bueno, veremos qué determinación toman los jugadores de la selección argentina, cómo sigue avanzando esta investigación. La verdad hay que tener en cuenta lo siguiente: los tiempos y la velocidad que tiene la justicia en Estados Unidos son mucho más veloces que lo que suele ocurrir con la justicia argentina. Y el otro detalle, los clubes, ¿qué va a pasar con los clubes? Silencio. Porque estamos hablando de cifras multimillonarias que no vienen a favor del fútbol argentino. Deberían ser los principales receptores de esos beneficios económicos, los clubes y el desarrollo de nuestro fútbol. Somos potencia innegablemente, pero bueno, hay cosas que no están claras y los clubes me parece que van a tener que dar un paso al frente para tratar de que estas cuestiones se clarifiquen. Bueno, clarísimo, Jorge. Muy bueno, muy interesante, la verdad. Porque realmente es tal el desarrollo de esta causa que, viste, uno se marea a veces. Sí. Así que está muy bueno. Y un dato que yo había olvidado, que Jorge recuerda, que estuvo con Armando Pérez en esa comisión normalizadora, Pablo Tobillino, ¿no? No recordaba, pero es cierto. Mira dónde viene la construcción de poder.